Durante los próximos minutos, los textos se transforman en sonidos, las palabras vibran en el aire y la literatura se escucha por la radio. Te damos la bienvenida a Sonoteca UNR, la biblioteca sonora de Radio Universidad de Rosario. Sonoteca UNR. 3 semanas, dijo Julieta. Tirada en el colchón, balanceaba con pesadez un libro a la altura de los ojos. Hablaba para sí, aunque su voz sonaba como un susurro grave. En el silencio de la casa se sentía como un estruendo. En el baño, Saya miraba a escondidas su transmisor y sentía la tentación de encenderlo. Llevaban ya 3 semanas de silencio y de susurros encerradas en lo poco que quedaba de la casa derruida. Las palabras de Julieta le llegaron como si vinieran desde otra dimensión y se hubieran hecho audibles para ella solo a causa de algún error. Saya se miró en el espejo, un pedazo de vidrio rectangular que colgaba de un clavo en la pared, y exploró su rostro. Le gustaba descubrirse todavía un poco aniñada. Caminó hasta la única ventana abierta de la casa, el ventiluz sobre ese agujero que usaba de inodoro. Hizo puntas de pie y recorrió con la mirada los 100 metros de tierra reseca que la separaban de la línea donde comenzaba el desierto verde. En el último malón habían logrado llegar a esa casa en el límite sur del pueblo, la única frontera abierta, una zona deshabitada en la que se mezclaban construcciones en ruinas con montañas de basura y desperdicios mecánicos. Desde el baño, sin embargo, lo único que Saya podía ver eran los 100 metros de tierra reseca y, más atrás, el verde del desierto. Ese páramo interminable, según Julieta, cubierto de malezas que alcanzaban fácil los 2 o 3 metros y que alguna vez, nadie recordaba cuándo, había comenzado a invadirlo todo y donde seguramente ellos vivían. Saya se preguntó cómo se sentiría al caminar por ahí, si la vencería el miedo o si acompañada de Julieta no sería tan grave. En la habitación se colaba un sol que no alcanzaba a ganarle a la oscuridad y Julieta jugaba distraída con su libro. La pistola y las latas de comida estaban tiradas en el piso, pero habían pasado ya 3 semanas. Saya salió del baño, cruzó la habitación y fue hasta la puerta. La abrió solo unos centímetros con sumo cuidado, como le había explicado Julieta. El paisaje se mantenía estático. Difuminadas por el sol del invierno, vio las ametralladoras de autodefensa que anegaban la frontera, apostadas en los techos de las casas abandonadas. Parecían animales gigantes y solitarios vigilando el horizonte. Sabía que eran 20 en total y que eran capaces de disparar a cualquier cosa que se moviera o hiciera ruido dentro de su rango de acción, sin distinguir a los habitantes del pueblo de los invasores. Era por eso que nadie se acercaba a la zona, y era por eso que ellas ahora guardaban silencio dentro de esa casa y no se dejaban ver. La lluvia, el frío y la intemperie estaban arruinando las ametralladoras. Julieta había dicho que solo 12 de las 20 funcionaban, pero que, aún así, eran suficientes para que nadie pudiera entrar ni salir del pueblo. Nadie excepto ellos, que cuando abandonaban el desierto verde y se metían al pueblo, desbordaban cualquier defensa. Saya cerró la puerta y volvió al colchón. Había repetido esos movimientos durante todo el día, con la esperanza de verlos en el momento justo en que surgieran del desierto. Son como malones, había dicho Julieta. Había leído la palabra en el libro con el que ahora jugaba. De ahí también había sacado la idea, esperar el malón para escapar. 3 semanas atrás había llegado uno y mientras las ametralladoras sobrepasadas continuaban disparando inútilmente, ellas lograron escabullirse a esa casa en el borde del pueblo. En cualquier otro momento intentar llegar hasta ahí les habría significado la muerte. En medio del malón, sin embargo, mientras todo el mundo corría a refugiarse en los túneles del convento, amontonados durante horas a la espera de que ellos se fueran, ellas lo habían logrado.
Ahora solo restaba esperar a que llegara un nuevo malón para hacer el siguiente movimiento, el más arriesgado: atravesar esa franja de 100 metros de tierra quemada que alguna vez, contaban las historias, había sido incendiada y regada con sal para frenar el avance del desierto verde. Si todo salía bien, cuando llegara el malón cruzarían el campo yermo y se hundirían finalmente en el desierto. Sería cuestión de segundos. Si te asomás en un mal momento, cagás, no seas boluda, le había dicho Julieta. Si tenés un poco de suerte, te morís de un tiro en la cabeza. Si tenés mucha suerte, llegás conmigo al desierto y desaparecemos. Sasha se removió en el colchón. No podía dormir. Pensaba en el pueblo que estaba dejando y en qué pasaría cuando llegara el malón. Podía verlos. Era como si en toda su vida no hubiera hecho otra cosa que asistir a ese momento. Los veía huir por los pasillos del convento hasta la entrada de los túneles. Los veía temblar, refugiados en la oscuridad húmeda, intentando adivinar las caras alrededor, rogando que no faltara nadie. Podía escuchar también los llantos apagados. Sentía el peso de esas horas a la espera de que ellos se marcharan. Se imaginó internándose en el desierto verde, los yuyos cubriéndola por encima de la cabeza, el avance dificultoso. El pueblo quedaría atrás para siempre. Sería fácil perderse en el desierto, moverse sin sentido. Pensó que quizás de eso se trataba todo, caminar hasta perderse. 3 semanas. Sasha se levantó, volvió al espejo y se acomodó el flequillo con los dedos. Lo dividió en 2 para que cayera un poco de cada lado y le tapara apenas los ojos. Volvió a mirar su transmisor apagado. Julieta le había dicho que lo tirara, pero ella lo había escondido. La que volvió del desierto, así la llamaba la gente. Sasha apenas la conocía. Solo estaba segura de que a Julieta solo le importaba una cosa: salir del pueblo, y eso a Sasha le servía. Hay una ciudad inmensa sobre el río, decía Julieta, que no alcanzó el desierto y donde nunca entra el malón. Ella, decía Julieta, elegía creer. Esa ciudad significaba un futuro, una posibilidad. Cierta vez Julieta había desaparecido del pueblo y todos habían pensado que había sido una más de quienes faltaban siempre después de un malón. Meses después había vuelto, nadie sabe cómo. La que volvió del desierto, dijeron. Nadie le volvió a dirigir la palabra, por sospecha o por miedo, y ella tampoco le habló a nadie, excepto a Sasha. Ahora Julieta hojeaba el libro con desinterés. Sasha salió del baño y fue hasta el colchón. Se acurrucó a su lado. «¿Qué hay más allá?», preguntó después de unos minutos. Julieta no dijo nada. Miraba una grieta que se abría en el techo justo encima de su cabeza. ¿Cómo es el desierto? ¿Están ellos ahí? A Sasha siempre le costaba hablar despacio y se le quebraba la voz, como si llorara. Julieta no dijo nada. La grieta terminaba justo sobre el final del colchón, a la altura de donde, uno sobre otro, descansaban sus pies. «¿Por qué volviste de la ciudad grande?». Julieta largó un bufido inaudible y cerró los ojos. Sasha se rindió, imitó el gesto y finalmente se durmió. Cuando despertó ya se había hecho de noche. Sintió la respiración de Julieta y por debajo del pullover le acarició el vientre con la punta de los dedos. Hizo movimientos lentos como para no despertarla. Fue subiendo de a poco por esa piel más áspera que la suya, pero que no llegaba a ofrecer resistencia al roce de los dedos. Cuando alcanzó el corpiño y quiso levantarlo, Julieta abrió los ojos y se sentó. «No», dijo en un susurro seco. Afuera se escuchó un ruido, como pasos o como algo que se caía. Sasha quiso hablar, pero Julieta le puso una mano en la boca y apretó con fuerza. Sasha sintió la mano fría sobre su cara. Parecía mármol, duro y pesado. Permanecieron quietas sobre el colchón. Esperaban los disparos, pero no pasó nada. Sasha miró a su compañera como diciéndole que era suficiente que la soltara. La otra sostuvo su mirada como un puñal unos segundos, la soltó y se acostó de nuevo.
boca arriba, los ojos tapados con su brazo izquierdo y el derecho sobre la pistola. Sasha se levantó y caminó hacia la puerta. Abrió una pequeña luz, tal como hacía la otra cuando se asomaba, con precisión milimétrica, lo necesario para echar un vistazo. Todo era gris bajo la luz nublada de la noche. De un costado se alcanzaba a ver el desierto. Parecía una mancha uniforme, impenetrable. Más acá, a unos pocos metros, un perro husmeaba en una pequeña colina de basura. Sasha sonrió aliviada. Era eso lo que habían escuchado. Alzó un poco la vista y alcanzó a ver la primera ametralladora automática perdida en el negro del cielo. La colina ocultaba al animal. Sasha lo vio caminar por sobre los desperdicios, rompiendo bolsas, buscando algo que comer. Escarbaba y subía cada vez más entre la chatarra y la mugre. Ni bien se asomó a la punta, los disparos brillaron como un relámpago rojo en la oscuridad. 5 golpes secos y rítmicos, y luego el silencio. El perro ahora no era más que carne y huesos indiferenciados en la basura. La que había vuelto del desierto escuchó la ráfaga de disparos y se incorporó sobre sus codos, sobresaltada. Pensaba que por fin había llegado el malón. Sasha desde la puerta le hizo una seña. No era nada. Todavía sentía la mano fría en su cara, el peso de los dedos de la otra aplastándola. Pensó en la ciudad inmensa sobre el río tras el desierto verde. Julieta decía que allá la gente vivía sin esconderse, que los edificios eran máquinas tan altas que tocaban el cielo, que era una ciudad bendecida. Tomó aire, palpó su transmisor en el bolsillo, cerró la puerta con cuidado y volvió a acostarse. Cuando llegue el malón, de Leonardo Berneri. Lo que acabas de escuchar forma parte de Sonoteca UNR, una producción de Radio Universidad de Rosario. Lectura y realización, Guillermo Peñalves. Selección de textos, Federico Aicardi. Entérate de todo lo que hay en nuestra sonoteca en radio.unr.edu.ar.